Una cuestión que se nos plantea mucho en la consulta cuando viene un paciente consultando por su nariz es cuándo está indicada la rinomodelación y cuándo está indicada la rinoplastia. Una primera diferencia que es fundamental es que con la rinomodelación no conseguimos resultados funcionales, es decir, si queremos mejorar la respiración del paciente, esa sería una primera indicación para optar por la rinoplastia. ¿En qué consiste la rinomodelación? Englobamos en la rinomodelación todas esas maniobras que mediante la inyección de productos de relleno, generalmente ácido hialurónico, aumentamos la forma de algunos puntos de la nariz. Generalmente se suele hacer un aumento en esta parte de aquí arriba, que lo llamamos el radix, y con eso conseguimos disimular pequeñas jivas. Para esto es una indicación perfecta para la rinomodelación. Con la rinomodelación incluso podemos hacer un camuflaje de puntas caídas. Inyectando un poquito de hialurónico aquí, conseguimos un mejor ángulo nasolabial y aun poniendo un poquito de hialurónico con mucho cuidado en la punta de la nariz, podemos conseguir una mayor proyección de la punta y cambiar el ángulo nasolabial. Aparte, para irregularidades en el lateral o deformidades por rinoplastia, tiene una buena indicación. Pero lo que conseguimos básicamente con la rinomodelación es aumentar algunas zonas y mediante ese aumento de algunas zonas conseguir una nariz más bonita, más proporcionada. Hay que tener cuidado porque si la jiba es muy pronunciada y tenemos que inyectar mucho volumen en la zona del radix, puede dar un aspecto estéticamente no placentero, no agradable, porque si no hay un ángulo nasofrontal bien definido, estéticamente la nariz parece que nace de aquí arriba y eso no queda bonito. Entonces, con la rinomodelación podemos aumentar determinadas zonas para mejorar la forma. La rinoplastia es mucho más completa. Te permite aumentar algunas zonas mediante el uso de injertos, te permite reducir otras y te permite controlar la función respiratoria. No es mejor la rinomodelación o la rinoplastia, es en cada caso hay que personalizar y explicarle al paciente qué se puede conseguir. Para esto la simulación es una herramienta muy útil y con los deseos que tenga el paciente y con el criterio de su cirujano se puede optar bien por la rinomodelación o bien por la rinoplastia. Una diferencia muy importante es que la rinomodelación es un procedimiento que se puede hacer en consulta, con anestesia local, con anestesia tópica. Sin embargo, para hacer una rinoplastia es un procedimiento que, aunque lo realizamos de manera ambulatoria, el paciente no pernocta en el hospital, pero sí que necesita una anestesia general para poder operarlo debidamente. Tanto como con la rinomodelación como con la rinoplastia se pueden conseguir resultados excelentes. Lo importante es una correcta indicación y una correcta ejecución de cualquiera de las dos técnicas.